Ahora sí, perdón las bambalinas. Bueno, primero un aplauso muy grande para Ingrid. Y Miguel, claro, todo muy prolijo, lo quiero presentar primero. Él es el montajista de la película, Miguel de Zubiría. Malena Solars, con quien conducimos esto que es la escena excéntrica, que bueno, hacemos una vez por mes, tratamos, ¿no? A veces no se puede una por mes. Pasan 2 años y sí, se descontinuó un poco. Empezamos en la pandemia con esto, virtualmente, escenas que quedaban afuera de las películas. Y bueno, empezamos con unas charlas virtuales, las pueden ver, están en el canal de YouTube. Hicimos con Ginás, con Moyansky, con Jessica Rinland, Rodrigo Moreno antes de que haga Ana García Blas. Los delincuentes, sí, Ana García Blas. antes de ser común. Más de las que recuerdo, sí. Y bueno, pasa, claro que como el programa anterior era largo, entonces no hubo tiempo para charlar de la película. Un poco creo que acá también va a haber preguntas por la película. Pero bueno, ya aplaudieron. Bueno, yo la acabo de ver y estoy todavía muy emocionada, así que Male, vos que... Yo también. Bueno. No, porque vos la viste antes y por ella apareces. Estás de extra, ¿no? Estaba a punto de parir. Quedó aclarado. Sí, bueno, la idea de la charla, como decía Elo, es hablar acerca de unos materiales, además de la película, de unos materiales que quedaron afuera de la película, o sea que ustedes van a tener acceso a imágenes exclusivas, que ya las iremos viendo un poco a lo largo de la charla, un poco como vayan surgiendo, pero creo que capaz podemos empezar hablando porque es una película que tiene una manera de producirse no tan anómala hoy en día en el cine argentino, pero sí anómala para lo que suele ser las etapas, el orden de las etapas de realización de una película, en la que se supone se escribe todo el guión, se filma toda la película, se edita toda la película, y por eso también la presencia del indio, el indio Miguel de Zubiría, a partir de ahora llamado el indio, puede ser útil también para pensar cuestiones que quizás no son de la etapa exclusiva del montaje, sino también de la escritura, porque bueno, eso, una película, bueno, podés contar vos un poco del orden de los sucesos. Hola, bueno, gracias por quedarse. Sí, efectivamente, como dice Male, esta es una película muy independiente y en ese sentido, a diferencia de las películas más comerciales que se puedan filmar todas de corrido, durante, no sé, 3, 4, 6 semanas, esta película no tenía todo el dinero para filmarse de una, entonces sí hubo primero un guión con el que preproducimos la película y empezamos a filmar, pero se filmó a lo largo de casi un año en 6 etapas diferentes, desperdigadas en el tiempo, y eso permitió, para mí, que es mi primera película, fue algo muy bueno, porque muy útil, así que agradezco la limitación presupuestaria, porque permitió que entre etapa y etapa de rodaje pudiéramos editar con el indio y que ese intercambio ayudara mucho a preparar el siguiente rodaje y a pensar qué es lo que estaba funcionando, que es lo que vamos a ver un poco hoy también, y qué no tanto, y eso me permitía a mí mucho crecer, digo, y a todos, ¿no? Tanto también a Sofía Clausen, la protagonista de la película, siento que entre etapa y etapa como que las dos nos vamos afilando un poco más en qué es lo que estábamos narrando, y bueno, no sé, Indio, si vos querés agregar algo. No, lo que puedo agregar, se escucha bien. Lo que puedo agregar es que no es tan, creo, hablando por nosotros dos, por lo menos no es tan anómala esa manera de, claro, de hacer las películas. Expansiva a más personas. Sí. Yo, no sé, por lo menos en nuestro caso sí es así. Sí. En donde estamos muy acostumbrados también a que el montaje se mezcle todo el tiempo con el rodaje y con el guión, y que esas etapas se vayan superponiendo y que eso facilite, no sé si facilite, pero por lo menos posibilite una película mejor, me parece. Sí, bueno, creo que en lo que vamos a ver hoy eso se va a ver muy en práctica, digamos. Y después iba a hacer una pregunta
sí más dirigida a la etapa de montaje y capaz eso puede habilitar ver alguna de las escenas, que es si la primera vez que se sentaron a editar empezaron a ver, bueno, me parece que vamos a tener este problema. Si quieren compartirlo, si quieren ocultarlo o lo olvidaron. O sea, hay un problema, pero por ahí no. No este problema como algo a extirpar, ¿no? Sino como, bueno, esta película enfrenta esta cuestión, ¿no? A la hora de editarse, pero también a la hora de, bueno, de pensarse, de cómo se narra, cómo está hecha, cómo se va a seguir escribiendo y... Claro, no, pues vos le decís problema nada, al hecho. A una cuestión a atravesar. Claro, sí, está bien. No un problema que se tiene que solucionar sí, también, puede ser, ¿eh? Sí, como, pero no lo pienso como un error, sino como, bueno, no pensé que iba a enfrentarme con esta cuestión y ahora veo, porque ya filmé y ahora sí me siento a editar, nos sentamos a editar, ahora tenemos esto por delante. ¿Recuerdan algo así? No, yo porque no sé nada de los detalles del rodaje, sí me puedo imaginar, ¿no? Que bueno, no fue días de corrido, jornadas así, de la manera clásica, pero a priori no sabía muy bien. Dije, bueno, por ahí tenían las posibilidades y fue. Entonces, por ejemplo, este dato es imaginable porque suele ser así, ¿no? Como ustedes dicen, pero también podía ser que no. Yo lo que como que me noto como un guión muy, como que, si bien seguro que había porosidad y todo, pero algo del guión que estaba como muy destinado a llegar ahí. Entonces me parece como curioso, bueno, si en realidad por eso no era tan así y cambió el montaje. Vale. Bueno, respondiendo, voy a matar dos pájaros de un tiro. Lo cierto es que, si bien había un guión muy fuerte con el que llegamos al comienzo del rodaje, este se transformó un poco, tampoco tantísimo. Ahora, algunos de los ejemplos que elegimos tienen que ver con cosas que fueron cambiando de guión, pero sí, esto que vos sentiste de que es un guión que no, o una película en la que no parece que haya una apertura muy grande a la improvisación o a lo imprevisto, sino como a ceñirse a un guión. Bueno, esto es algo que siento que por lo menos yo descubrí en la primera etapa cuando nos pusimos a editar, viendo que como que las escenas que tenían menos control y que tenían más apertura, por lo menos a mí no me salían bien. Como que sentía que había algo ahí que no estaba funcionando tan bien y que la improvisación, por ejemplo, no era para esta película, sino que había que tener ensayo y trabajar con los diálogos escritos y ir por algo mucho más preciso, que digo, para otra película todo lo otro puede funcionar genial, pero no era para esta película y como las escenas menos controladas fueron las que se fueron de la película, que no fueron tantas, o las tomas que no elegimos, digamos, ¿no? No, y después, lo que hoy lo estuvimos hablando un poco, que lo primero que se editó es una de las escenas entre ellas dos, entre las dos chicas, cuando están mirándose en el reflejo de una vidriera. Ahí por Florida. Sí. Que vos no sé dónde estabas en ese momento, digo, no fue presencial la primera. Porque eso fue el primer material que me llegó, que era como empezar, segunda unidad. Empezar a armar un poco esa escena también. Creo que lo hicimos para un whip o algo así. Para un whip, y también, digo, al mismo tiempo hoy decíamos, es como una de las escenas que más te gustan también, y a la que menos fe le tenía, que también se te escapaba del control, justamente porque eran en Florida, la gente se metía, saludaba a cámara. Un lío bárbaro, sí. Iba a preguntar eso, que si era poco control, o vos dijiste, no era para la improvisación, como que no te salía tanto eso. ¿A qué improvisación te referías? ¿A la actoral o a vos pensar en el momento, los planos, o las reacciones, o capaz todo, ¿no? Las dos cosas. La actoral, vamos a ver una escena que no nos gusta nada, creo que es la única que vamos a ver que no nos gusta. El resto, bueno, no quedaron por otras razones, creo. Pero sobre todo la actoral, de algo de que, bueno, no era para esta película. Y por otro lado, nunca fuimos a rodaje una sola vez, mentira, estoy mintiendo. Una sola vez fuimos a rodaje sin saber cómo se iban a filmar las cosas. Antes siempre hubo mucho
mucha preparación, scouting muy afilado, tener muy claro los planos. La única vez que no, de hecho Mal estaba presente, porque fue una locación que se nos cayó, digamos, a filmar en un lugar, se complicó, y de un día para el otro fue, mañana podemos filmar acá. Bueno, vamos, sin saber ni cómo es el espacio, vamos a inventarlo ahí, que es la escena de la escuela de música. Y ese paneo que va pasando por los chicos que se van secreteando, bueno, eso sí, fue algo que inventamos ahí, ni siquiera estaba lo del secretito, lo de mirar por la ventana, lo de que salte fue porque estaba esa ventanita medio alta, eso se inventó ahí. Pero es la única escena que no tuvo esa preparación. Muchas veces es mejor eso. Bueno, a veces es mejor, pero yo creo que a mí me cuesta más. Y siempre te preparaban planos, todo eso, después ejecutaban más o menos eso, o por más que no improvisaran porque había algo detrás, modificaban el rodaje. No, siempre había una posibilidad pequeña de modificación, pero esta película, como se habrán dado cuenta, es bastante ambiciosa para ser una película independiente, con muchas locaciones, muchos personajes, una protagonista que cuando empezamos a filmar tenía 12 años, entonces iba a la escuela, pues sigue yendo a la escuela. Y tampoco pasó. ¿Y cuando terminaron, qué edad tenía? Cuando terminamos tenía 13, ahora tiene 15, está el papá acá, sí. Pero está por cumplir 16. Sí. Entonces, bueno, el rodaje tenía que ser un rodaje muy afilado, porque no es que teníamos todo el tiempo del mundo tranqui para filmar y ir viendo como... Nunca existe todo. Bueno, pero por ejemplo, si llaman, no sé, a Hernán Rosselli, la escena excéntrica, sé que su rodaje, porque uno de los productores de mi película produce también la película de él, hacemos un asado, y vamos viendo y charlamos, pero vamos, bueno, no, los tenemos no era así, sino que teníamos todos muy claro lo que había que hacer todo el tiempo y era bastante de fierro, digamos. ¿Vemos algo? Podemos. A ver. Sí. Así es. ¿Quién te escribe? ¿Quién te escribe? Ay, nadie. Lepa, ¿quién me hace? Bueno, ¿qué pasa? ¿No puedo preguntar? ¿Me ayudas con la puerta? Voy. Entendiste cómo es lo de la estufa, ¿no? Si se vuelve a apagar, sí. O sea, lo importante es que dejes apretado el piloto. Ya sé. Bueno, igual si no se apaga ahora en un rato ya no... No se apaga. No se va a volver a apagar, claro. Uy, mira esto. Dejémoslo donde estaba. Bueno, me voy llevando esto, ¿sí? Vale. Cuidado. Escúchame una cosa, Ana. Después si no usas más los fósforos me Te los los dejo dejas en en la la cocina, cocina para el desayuno para mañana. Dale. Me voy a dormir. Yo también. Bueno. Hasta mañana, Ani. Chapa. Chao. Te quiero. Yo también te quiero, hija. No te quedes hasta tarde, ¿eh? No. Aprovecho para decir que si alguien quiere ir haciendo preguntas a lo largo de esta conversación, puede hacerlo. Solo levanta la mano para que lo veamos. ¿Qué pasó? O sea, entiendo que va después de lo de las estrellas, al comienzo de la película, ¿no? Sí, es una de las escenas iniciales que estaba en el guión, pero que filmamos con cierta libertad y con cierto grado de improvisación, muy limitado por ese espacio en el que había muy poca posibilidad de cámara. Y si bien la escena tiene algo lindo, de que hay una complicidad entre ellos, el papá que no se quiere ir del cuarto, y como que no, una cosa de no terminas de aceptar que la hija ya no lo necesita tanto, y digo, todo eso está, por un lado, desde mi lado, después el lindo dirá desde él. Yo la sentía como muy demorada la escena, como un poco desprolija, y siento que el resto de la película tiene un poco más de control, no sé. No, creo que después está, desde mi lado también, los dos somos, en algún punto somos directores también. Entonces, creo que por lo menos desde el lado del montaje, siempre laburando con grupo, laburando con quien sea, creo que la idea siempre es
tratar de ayudar en la dirección, desde el montaje, tratar de ayudar en la dirección de esa película. Entonces un poco las razones son las mismas. Con Grulo... tono también, claro. ¿Cómo? No, seguí, después lo digo. Entonces todo es conversado en algún punto y muchas veces también, digo, no sé si en este caso puntual, pero hay muchas decisiones de sacar escenas o sacar planos o cosas por el estilo que es una decisión mutua en donde de repente yo le puedo decir, che, esto actualmente no va por tal y tal cosa, y no sé si es una decisión de montaje, pero sí, hay como algo conversado, digo, no es una novedad tampoco, pero creo que va por ahí. Después está la cuestión rítmica que decíamos, la idea de que la película está arrancando y quizás un plano así de largo, con un paneo, así como sin tanta posibilidad de movimiento y demás, plancha ya un poco al principio de la película, entonces es mejor arrancar ya con todo, poner toda la carne al asador y Claro, porque hay un momento iniciar. cuando el padre quiere agarrar el cosito del estante, parece un poco que se le ocurrió en el momento al Sí, actor. fue así, Claro. claramente. Sí, y otra última cosa, pensando en esto que decía el indio de la actuación, que es que esto fue de lo primero que se filmó en toda la película, una de las primeras jornadas, creo que fue la segunda, y todavía estábamos descubriendo cómo iba a ser la actuación, sobre todo de Sophie. Voy a contar una anécdota que dice el papá de Sophie ya conoce, pero que nada, las dos teníamos que terminar de descubrir cómo iba a ser ese personaje, es un personaje un poco para adentro y qué sé yo, y Sophie nunca había actuado en nada en cine, pero sí había actuado en teatro. Y el teatro, bueno, como todos sabemos, perdón el lugar común, pero es muy para afuera, ¿no? Como es otra cosa, otra proyección. Y había que llevar la actuación más a algo más chiquito para el cine. Y bueno, Sophie lo agarró al toque. En esta segunda jornada todavía creo que hay un registro como más teatral, que después ya perdió. Pero la anécdota era que Iván Hodgman, que fue profe de teatro de Sophie, que dirigió una obra de actuada de Sophie, se encontró con Sophie en un ensayo posterior al primer rodaje de Los Toros Mayores, y parecía que Sofía actuaba todo chiquitito y le dice, pero Sophie, ¿cómo esto es teatro? Tu personaje es para afuera. Ya le decía, no, se actúa chiquitito. Como que se la devolvimos del cine, ¿viste? Bueno, nada, después se encontró el equilibrio. Y a la inversa también, que la recuperabas del teatro. Pobre, tenía. Sí. No, pero pensaba dos cosas. Una, que claro, nosotros las estamos viendo en las escenas, ustedes acaban de ver la película, pero la estamos viendo un poco por separado, entonces capaz esa cuestión rítmica no es un problema. Yo no veo un problema rítmico en la escena, sino que trae un problema rítmico tal vez en compañía de las otras escenas. Y creo que eso va a existir durante todas las escenas excéntricas que veamos hoy, o sea que en realidad el problema no siempre es de esa escena, sino de la compañía que le hace a las otras escenas. No, y por otro lado, que esa cosa rítmica tampoco era tan manipulable por la manera en la que la filmaron, que es muy diferente a un montón de otras escenas de arriba, que tenés más opciones, muchos planos, muchas puestas y Claro, usaron un montón los cortes internos. No, más secuencia. No, Tiene casi mucho que eso. No, también Como una prueba. sí, es algo que como también para favorecer que la película tenía mucho texto y mucha actuación y que eso era difícil, como la película fue girando o virando a tener una cámara más controlada y que no trajera tantos problemas para poder poner el foco en otro lado. Sí, y descomponer las escenas en Sí. 2 o 3 puntos de atención que la película nos dice cuándo prestar atención. Acá, bueno, depende de la actuación y del ritmo interno que ellos hayan encontrado, y manipular eso cortando el plano cuando es continuo es más difícil sin que salte. Total, sí. De hecho, no lo probamos eso en algún momento. Yo decía, capaz cuando va a la cama lo podrían, o sea, capaz podrían cortar de cuando el papá se pone medio pesado a la cama, pero bueno, es algo que no pasa en la película. Sí, de hecho, también en un momento, por ahí por algo del funcionamiento de esta colaboración, entendimos que las escenas funcionaban mejor cuando era el montaje el que las hacía funcionar rítmicamente. De hecho, la secuencia en el restaurante nocturno es una secuencia que es muy de las miradas y está muy construida por el montaje, digamos. No sé si algo más. ¿Quieren que veamos la siguiente? Veamos otra. Hay una pregunta. Perdón. Yo estaba mirando la película y me daba curiosidad pensar cuando escribieron el guión qué referencia tenían o en cuanto a género o
me daba la impresión de que era como un suspenso familiar / aventura. ¿Hay algo de eso? No, por ejemplo, recién aparecía, estaba mirando Encuentros cercanos del tercer tipo, que también tiene como ese... ¿Era una referencia a eso a la hora de escribir? Es como que no sé si conviene pasar la escena para responder la pregunta, porque la escena que viene ahora tiene que ver con eso. Si querés la vemos. La retomamos después. Y ahora te respondemos porque tiene que ver estrictamente con eso. All departments and operations during this phase signify by beeping twice. If everything's ready, you're on the dark side of the moon. Play the 5 tones. Six quavers, then pause. ¿Te puedo contar algo? I hope somebody's taking all this down. What are we saying to each other? Bueno, por favor, Interrumpa. pueden intervenir. Sigo con un poco con lo del guión, porque me parece, bueno, estructuralmente como un guión, así, guión clásico, donde hay toda una tensión, un clímax, esta idea de que finalmente el encuentro no era para él, que ella no era la receptora de esos mensajes, toda esa escena que se teje por afuera. Creo que sí, te quería preguntar más como el proceso de escritura, ¿no? Como los puntos de variación una vez que ya tenés material filmado, eso, más que nada, cómo trabajaste el guión y en juego con montaje o con ir. De algún modo ya te hice la pregunta, pero bueno, más en el sentido así de la estructura, del drama, bueno. Bueno, el guión se trabajó en 2 instancias. Por un lado, previo a filmar, yo lo escribí en un taller dictado por 2 dramaturgos que son Walter Iaco y Agustín Mendilarzu. Entonces, semana a semana ellos iban dando devoluciones del material, pero no había una idea estructural, ni siquiera cuando empecé a escribir ni siquiera sabía cuál era el mensaje, ni cómo iba a terminar la película, sino que la escena 1 de las estrellitas era la primera escena, y así fui avanzando como haciendo el camino al andar con ese método, que a mí por lo menos me sirve, y eso obviamente hizo que hubiera después mucha reescritura, porque ese camino como permite mucho descubrimiento y mucha diversión, qué sé yo, pero bueno, estructuralmente la película, nada, era un poco deforme y eso llevó a bastante reescritura antes de filmar. Y después, cuando filmamos, no es que se haya transformado tanto la película, pero sí el último tercio se transformó bastante. De hecho, trajimos algún ejemplo, no sé si es el que sigue, para vamos a ver, que es el que más se transformó por algo que descubrimos en el montaje, que no funcionaba, y ahí también Walter Iaco, que también nos dio alguna mano con el montaje, no editando, pues, sino con muchas devoluciones, que él detectó como un problema, pero bueno, no sé si spoilearlo o no. Pero a lo que voy es que, más allá de toda la escritura que hubo previa al rodaje, pues cuando editamos también reescribimos, estoy hablando en plural, pero bueno, escribía yo, pero con muchos interlocutores, ¿no? Si quieren, podemos verla. No sé qué sigue, la verdad, perdón, no sé qué viene, pero veamos lo que viene. No sé cuántos minutos trajeron. No, eran 6 minutos. 5 Sí, minutos. no es muy largo, veamos qué sigue y...
Perdón la improvisación, no nos acordamos que sigue. Es todo mejor, pero bueno. No, pero revelador, muy. Esto es, obviamente no es cuando ella se va al restaurante ese. sola. Era antes, Sí, sí, era antes. O sea, llegaba y después. Apreta. Deja apretar. ¿Era parte de la misma secuencia? Claro, ese era un error de guión, digamos. Claro. Después de la escena en la que está con Pablo, el soldado, y esta otra chica, tal vez la novia de Pablo, y él le dice, Te va a bueno, tocar tenés la un mensaje, cita. ¿vas a faltar a la cita vos también o no? Que se agregó igual también. ¿Cómo? Era un diálogo que no estaba en esa Es verdad, era un diálogo que no estaba, pero pero que vimos en montaje. sí, pero bueno, terminaba la conversación como, bueno, ¿qué vas a hacer? Después de eso, ella volvía a la casa, se encontraba con esa imagen, cualquiera, con esa imagen del padre con la novia, y era eso lo que le hacía decir, no, tengo que ir a mi misión. Y era claramente un error. Claro. Digo, ella tenía que tener su cabeza en su misión todo el tiempo. Igual no sé si, o sea, no, me parece buena la decisión del cambio, pero no, pienso que tal vez esta versión la hacía a ella, sí, mucho más consciente de la unión de las dos líneas, ¿no? La familiar, emotiva, y la del misterio, porque pareciera que en la versión que quedó en la película, a ella le importa los tonos, los mensajes, todo eso. El papá se olvidó, o sea, del papá se olvidó, no le importa, no se olvidó porque recibe las llamadas, pero claramente lo deja de lado porque lo que le importa es otra cosa. Acá parece como que le importa otra cosa porque el papá está con una mina. Claro, y que encima Eso. está playando que es su mamá la que... Por eso. Sí, eso era claramente Porque un parece más problema. deliberado hacia el papá. Exacto, y claramente tenía que ver en ella como unas viseras de no estar viendo todo Está lo pensando en mi otro. papá. Claro, exacto. Y además era casi como un amague, ¿no? Como que la película iba acumulando y se caía de repente volviendo a la casa. Así que creo que esa fue una buena decisión. Y hay algo lindo también como de toda la elección de locaciones, que por ahí, bueno, es azaroso por lo disponible, qué sé yo, pero esta cosa del cruce de Cava a Gran Buenos Aires, ¿no? Como, bueno, elementos, y bueno, eso de tampoco entender muy bien que, claro, ella se va al sur, del oeste, bueno, arma como unos mapas ahí, ¿no? Sí, ¿Dónde era ese lugar donde va? ¿Al restaurante? Sí, es en Costanera Sur. Costanera Sur. Y ella vive como en el primer cordón, en el oeste, que es donde viví yo casi toda mi vida. Y un poco esa era una idea autobiográfica, Claro. ¿no sé? Pero porque me parecía lindo que ella para trasladarse tuviera que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Como Sí, tomarse sí, tantos sí. transportes. Y que Mientras las amigas viven todas. Claro, sí, y después que estuviera tan difícil volver a casa y no sé, siento que eso generaba un poco más de peligro. Sí, y además es algo como muy como elocuente para ver la edad que tiene, ¿no? Que es una edad medio intermedia en la que, bueno, la independencia es muy relativa, ¿no? Como tenés celular, no digo tenés, digo tiene celular, se mueve sola, pero al mismo tiempo, bueno, el papá la está esperando y bastante independencia tiene, pero después le cuesta tomarse 2 colectivos, un taxi, no tiene plata
bueno, eso, ¿no? Esa transición un poco extraña que la película creo que toma mucho de esa edad. Digo, es muy claro que el personaje tiene una edad intermedia entre la niñez y la juventud. Sí, y que para mí, desde mi recuerdo de esa adolescencia, era como algo, como un movimiento de mucha precariedad y mucha inconsciencia, porque salías sin plata y sin saber cómo ibas a volver. Y bueno, nada. No, daban unos pesos más, ¿no? Ahí no tienen Mercado Pago, igual. Claro. Claro, cualquier desvío del plan original, que era de casa a la institución y de vuelta, era que no te alcanzaba, ¿no? A mí si bien la chica, la actriz, ¿cómo era? Sofía Clausen. Es adolescente, pero es como impresionante lo bien que actúa de adolescente. Lo que sacaste ahí, ¿no? Actúa de adolescente perfecto, ¿viste? Pues, la otra amiga, ¿viste? Por ahí son más señoritas, ¿no? Pero ella, no sé, todo el trabajo con la mirada, esa cosa medio perpleja y, ¿no? Como que quedan como la no, medio, rotura del usuario, no, como que hay esa cosa como una perplejidad ahí que, bueno, muy de lo de adolescente que no sabe muy bien cómo reaccionar o, bueno, buenísimo. Sí, y también... Bueno, igual podés hablar si querés un poco de eso, pero ya hablaste un poquito del trabajo, pero bueno, cómo diste con ella, cómo toda esa parte, es lindo si querés contar. Bueno, a diferencia del resto de los personajes no sé, de los adultos, por ejemplo, que muchos son amigos, o sea, actores amigos o no actores amigos, como Mariana es una amiga que es poeta, bueno, también dirigió una película, pero no es actriz, que es Mercedes Halfon, Claro. y que ese papel lo escribí pensando en ella, diciendo ojalá que me diga que sí. Bueno, para el personaje de Ana, digamos, no tenía ni idea, no conocía ninguna. Sí. niña ¿Y para el actriz. padre? Sí, para el padre no yo ya lo tenía. conocía a Pablo Seijo de un rodaje de la película La Flor y ya lo tenía bastante en la cabeza. Pero bueno, no conocía niñas de esa edad ni actrices de esa edad. Entonces hicimos un casting donde vimos un montón de niñas y bueno, hubo dos cosas que marcaron un poco la decisión. Lo que me acordaba el otro día es que es muy feo toda la instancia de casting, ¿no? Es como una cosa medio horrible, donde primero te mandan foto y elegís por foto, ¿no? Una cosa muy rara. Pero la foto de Sofi era, por ahí el papá se acuerda, era una foto donde la mirada narraba muchísimo, ya, como una foto mirando por la ventana y nada, y sus ojos estaban como ya generando una potencia narrativa, que era lo que este personaje necesitaba. Entonces, bueno, por un lado, creo que Sofi tiene esa capacidad de que su mirada, no sé, demuestre curiosidad, desconcierto, confusión, bueno, etc. Y por otro lado, después en el casting presencial, yo también, directora muy, ¿cómo se dice?, primeriza, mandé una tarea dificilísima para las pobres niñas, que era un monólogo recontra difícil, siento que, bueno, que preparar sí, que está en la película, que es cuando ella a la noche, como el militar va a ir a darle plata para que se tome un taxi, y ella le explica todo con un monólogo larguísimo. Bueno, le di esa tarea a las chicas, pobres chicas, y Sofi, que era la más chiquita, todas las demás tenían 14, que era el personaje, ella tenía 12, lo hizo perfecto, no le cambió ni una coma. Y bueno, ahí fue como, esta chica es genial. Y bueno, después en rodaje ni hablar. Iba a decir algo de la edad y eso, que también me parece que lo que es bastante perfecto es que justamente que por un lado parece más chica, pero la película la vuelve más grande, no sé, como no solo el arco que uno la ve, que al final de la película claramente parece más grande porque uno la vio crecer como personaje y todo, sino que eso, como uno la ve en situaciones más de la calle, a la noche, resolviendo como puede cosas sola o con ayuda de otras personas, pero resolviendo, ahí, ¿no? Esas actitudes le muestran un lado más adulto a
a lo que físicamente parece una nena. Entonces ese cruce está buenísimo para mí. Y en la interacción con los otros, en cómo usa la voz, medio alineada, ¿no? Hoy veía igual la escena del principio que está con la amiga, la primera vez que está con la amiga, y ahí uno dice como, bueno, las dos son nenas, pero después la amiga se va de la niñez rápidamente, y ella se queda ahí como, pero ¿cómo? ¿No éramos nenas? Sí. Claro, no, esa escena justo en el planetario muy dramática. Va, yo digo, es como algo donde de golpe tus dos amigas se están chapando y bueno, me gustó mucho esa escena, como que se queda parada un rato como indignada, ¿no? Sí, medio escondidas Sí. también, ¿no? Bueno, está abierto el micrófono, ¿no? Sin micrófono también. Que viene, ¿sí? Claro, bueno, hay más. Veamos. Margarita. Me da mucha curiosidad. No, dos. Ah, pusimos una Sí, después que de no, sí. Acá hay otro. No sé por qué tomamos esa decisión. Sí. ¿Hablamos nosotros? Sí, ¿por Sí, qué directo. esta no está? ¿Por qué no está esta? ¿Por qué no está? Esta escena nos gustaba puntualmente. Sí, a mí me gustaba mucho, de hecho. De hecho tenía dos escenas, el florista, en la película. Lo que pasó, digo, creo que es directamente por eso, que no nos gustaba la primera escena en la que estaba, que era más al principio de la película. Y era un personaje que en algún punto, digo, yo la veo y me gusta la escena y esta, no sé, uno dice por qué no está, ¿sí? Pero nos pasó un poco eso, que era como una única aparición. Creo que un poco la búsqueda siempre era ir construyendo el mundo de ella y la idea de que apareciera este personaje dos veces, por ejemplo, o tres, era dos, nada más, ¿no? Dos, sí. También ayudaban a construir ese mundo diario de ella. Y ya la decisión de haberlo sacado la primera vez por una escena que no estaba funcionando O tampoco. sea, siempre vendía flores en el tren. Sí, Claro. Era- Ya la conocía. Aparecía al final del plano en el que ella está con el papá y el papá se baja del tren, ella se queda y después la vemos caminando con unas flores. Bueno, ¿Es esas flores se verdad? las compraba él. Claro, es cierto. Las flores ahora están descolgadas. Sí, las flores ni idea. Las agarró de un jardín en la calle Florida. Sí, te quedaban descolgadas como la cajita de fósforos que quedó en la mesita de... Ella es mi tía que Igual, parece total. continuista, ¿vieron? No, pero lo pensé cuando vimos esa escena y dije, Sí, de ahí viene la no, Tal cual. El problema es que a mí Lo me mismo que acechaban dijiste que muchísimo. hay en común entre Yendigu y los tonos mayores, yo encontré dos cosas que son tu campera, La campera que azul, es mi campera, y las medias de Ingrid, Sí, tal cual. que están colgadas en la soga. Es que verdad, son- no, es buenísima, ¿vieron? Tiene que ser. Impresionante. Pero las flores son las mismas celestes que tiene ella cuando le lleva. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, con esto que decía el indio de la construcción del mundo, a mí también me gustaba algo de que el mundo, más allá de los peligros, pudiera ser luminoso, pudiera haber colaboradores que la ayudaran en el camino. Eso me parecía lindo y me parecía lindo que un florista en el tren San Martín le tirara buena onda, dándole un pañuelito. Pero bueno, también le teníamos un poco de miedo a que fuera un montón, ¿no? Como que fuera ya mucho... yo le tenía miedo de eso, que ya fuera como muy edulcorado ese momento. Ajá. Y ya está Claro, llorando. puede ser que para el código que venía manejando se ríe demasiado con un desconocido, ¿no? Sí, no, como que ya lo habíamos visto, pero como que ya Claro. está llorando, que es mucho sentimiento, y después, bueno, viene uno, le tira buena onda. Pero vista así, que yo no sabía que este personaje ya aparecía antes, Claro. podía ser una aparición medio
misteriosa, mágica. Es sí. medio como un chau. Es verdad Claro. que es raro que las flores, porque no se entiende que es florista. Claro. Es un tipo que tiene flores y la ayuda. Sí, solo se entiende en relación al anterior. Claro, pero podía ser una aparición de, bueno, un tipo la ve llorando, le da un pañuelito, chau, y nunca más vemos este tipo. No, pero también podría ser la trampa o el truco que diera al final. Sí, Claro, sí, por eso. la presencia de las flores, sí. Era la Pensé idea. para eso, Sí, como que bueno que, que había flores. Sí, de ir llenándolo más de flores. Pero bueno, ahí también Walter Jacob colaboró diciendo, no, sáquenla, Florina. Bueno, por ahí hay algunos a favor, todos en contra. Tendríamos que llamarlo. Sí, tendría que haber venido Walter. Madre mía. Podemos ver la que sigue, si quieren. Sí, pedilo por el micrófono. Lean, ponés la que sigue. ¿Es la última, Bru? No, ¿Hay quedan más? dos, una y otra. ¿Todo bien, Ani? Todo bien. Papá, ¿Qué? ¿te puedo contar algo? Claro, hija, me puedes contar lo que quieras. Esto sería como en la galería, ¿no? Esto iba a ser el final de la película, Claro. pero de repente la película tenía 1000 finales, que era un problema. Y por otro lado, había algo de que en la pasarela, cuando se abrazan, ya se había cerrado algo de esa relación, no hacía falta tener esta escena que para mí estaba un poco cursi y demás. Como no hacía falta volver a problematizar esa relación. O sea, iba a terminar así, con te puedo contar algo, fin, o le Sí, contaba. no, así, porque a mí me daba ganas de que terminara con la cara de Sophie. La cara es re de final. Claro, sí. Tenía ganas de que la película terminara con la cara de Sophie, me estaba faltando eso, no sucedió, pero puede pasar. Pero bueno, no, decidimos que la escena no. La cursilería creo que había estado en la escena del remis, volviendo. Claro, ya también. Donde sí. ya se decía un poco lo Que mismo se que esta abrazan escena. en el Sí, muelle. sí. Donde decía así de Imposible no imposible quererte. quererte a vos, es un Bueno, poco lo el mismo. amor ahí ya estaba sellado, digamos. Es un poco lo mismo que me podés contar lo que quieras. Sí, sí. Entonces sí, ya era como redoblar nuevamente y agregar un tercer final. Y además como que la elipsis a otra cosa ya también nos dice, bueno, esto ya se cerró, esta herida ya está más o menos cerrada. Totalmente, sí, Ahora sí, sí. Y aceptas un nuevo amante, digamos. Sí, claro, ese era lo otro que se tenía que cerrar y bueno, el descubrimiento de que el mensaje iba por otro lado. Lo único que me dio pena es que Sofía, la actriz, tenía muchas ganas de tener una excusa para usar un blazer y acá la vestuarista le encontró la excusa, pero bueno, no quedó. Próxima película. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta más para ir para otro lado, pero no sé qué vendrá en las próximas escenas. No, era una pregunta más técnica de si filmaban, yo un poco sé porque estuve de Así como que visita, no sabes. pero no importa, el público se renueva. No, si filmaban con muchas tomas, repetían mucho, tenían muchas opciones para elegir, no, ¿cuáles eran en general los criterios para elegir tomas o si cambiaba mucho? Digo, más allá de las cosas que charlaron ya de lo actoral, bueno, lo lógico, ¿no? Pero si encontraron en algún momento también como una especie de patrón o criterio para decir, no, ya sabemos que, no sé, las 3 primeras tomas en general siempre están para entrar en calor y siempre empezamos a elegir después, etc. O por ahí la primera era la O mejor. al revés, pero no. siempre las últimas no. ¿Qué decís? O sea, creo que en general había bastantes tomas. Bastantes es. ¿Cuántas? 10. Ponele 10, 11, no sé si eso es bastante, pero 10. eso es un buen número. Pensaba que era Bueno. poco. Sí, pero estoy pensando en la de la vidriera que la veíamos. Claro, sí. Esa sí tenía Bueno, pero 12. el segundo de dijiste No, y era una jornada muy difícil, con muchos Claro. obstáculos. de la realidad. Sí, Y después en general leíamos todas. sí. No nos salteábamos ninguna.
tratábamos de marcar, digo, como la película fue encontrando su forma también, eso que veíamos al principio, el plano ese con el paneo en el cuarto y demás, que la película después fue encontrando, o Gru fue encontrando la forma de filmarla también, en donde empezó a fragmentar mucho más, las posibilidades son mucho mayores de corte. Entonces, en algún punto es no resignar, no quedarse con una toma y decir, bueno, esta es la toma. Claro, para este pedacito tengo Entonces, esta toma. claro, sí. ir diciendo como, esta frase me gusta en esta toma, esta frase es linda en esta, y así ir seleccionando un poco también. Creo que sabíamos en algunos casos con algunos actores por ahí qué zonas actorales queríamos evitar. Claro. Sí, total. Qué buena Y- estrategia. Está bueno Sí. montar por actor, ¿no? Sí, eso era diferente en cada uno. Bien. Y también que buscar, por ejemplo, en Santiago Ferreira, que es el actor del Soldado, para mí tenía muchas cosas que aparecían en el rodaje, no saliéndose del guión ni nada, sino como algo de cierta frescura y de alguna mirada o alguna cosita que hacía que era como muy linda y muy verdadera y aparecía en diferentes momentos de cada toma, entonces nos volvíamos un poco locos cazándole un poco eso. También él nunca había actuado en su vida, entonces había como algo muy O sea, especial. él no es actor. Ahora sí, ahora es reactor, entrena actuación. Colgó las botas. Pero lo iniciaste, digamos. Sí, fue cayeron su dos primera cosas. experiencia actoral, así como cayó de paracaídas y nosotros pensamos que era actor y nos dijo, no, nunca actué. Ah, ¿en serio? Pero cayó Por un casting casting también. Sí, hicimos también un casting que era, es medio graciosa la historia, era súper específico lo que estaban buscando, era como un chico entre 18 y 20 años, que fuera de alguna provincia del norte, porque la idea era que no fuera porteño, que le trajera a ellos un universo distinto, y Que esté puesto a tener el pelo que cortado. fuera alto, flaco, no, el pelo se lo cortamos nosotros. Y aceptaron corte de pelo. sí, y él llegó a Buenos Aires a los, no sé, 6 meses antes del rodaje de la película y él es un personaje espectacular y cuenta como que la vida le iba dando señales, que se mudó enfrente del Inca, todo el tiempo le aparecía en Instagram cosas de actuación y de repente buscamos un chico de 18 a 20 años de una provincia del norte, alto, flaco, morocho, y dijo, soy yo. Y mandó un video pensando, es muy tierno el video, que ya era el personaje. Como, bueno, estoy muy contento por que me hayan elegido, ¿no? Una cosa así, es espectacular. Y cuando lo conocimos, bueno, era él, claramente. Pero todo esto iba a que tratábamos de encontrar en las tomas como algo, no sé, como por ejemplo en la escena final de la galería Sofía hace algo muy lindo que nadie le pidió, como que se estruja el cachete mientras piensa y mientras habla con Lepa y le dice, no, pero esos hombres no son, no sé. Y como algo, tratamos de encontrar algo verdadero de los actores en cada toma. No sé, bueno, ya que hay más material, podemos ver otro. No sé si toma, te doy el micrófono. Hola, Lepi. El hecho de que esto se transformara fue por Male. Hoy me acordaba hablando con el Indio de que habíamos elegido este corto muy famoso de Caldini por las flores, la idea de la recurrencia de las flores y que ya fueran como entrando en la cabeza del espectador.
Y bueno, la película en sus primeros cortes tuvo muchos interlocutores, espectadores que nos daban devoluciones. Una de ellas fue Male. Y lo que le decía al niño es que no me acuerdo qué fue lo que me dijo Male para sacar el corto, pero yo le creí y lo cambiamos. Yo pensé que era porque Claudio... No, los derechos. No, de hecho Claudio nos dijo que Sí, sí. sí. De hecho pues preguntamos y él dijo que sí, que todo bien, sí. Yo tampoco me acuerdo. No, creo que tenía que ver como, che, es medio raro que esta chica vaya caminando por ahí y se encuentre un cine en el que estén pasando ofrenda. Puede ser. Y bueno, pero entra a ver algo que también es un tipo de Sí, cine pero bueno, musical. es como lo de el cuento cercano, o sea, no es lo mismo un objeto que vos no podés referir directamente, que de hecho podés contar un poco de eso que sí se proyecta cuando ya va al cine. Claro. Bueno, lo que hablamos con el indio es que sacar eso de Caldini dio lugar a filmar algo nuevo, que filmamos con la directora de fotografía, que fue un corto hecho por nosotras, digamos, en Super 8, descubriendo también como, no sé, inventando ese corto con flores, pero bueno, lo importante era que las flores se volvieran algo de valor, ¿no? Y siento que funciona un poco mejor para el personaje porque aparecen como más mágicamente las flores, ¿no? Como diciendo, hola, estoy acá, o por lo menos esa era la idea. Y bueno, lo lindo fue que filmamos un corto a partir de una necesidad, sí. ¿Y nunca pensaron en unir lo de las flores? Esto me suena que lo hemos hablado también, pero ¿nunca pensaron en unir lo de las flores con la madre? Sí, lo pensamos, pero para mí había algo lindo de que la madre fuera un gran signo de pregunta y no que se hablara de que, no sé, que en otra vida, que antes era, no sé, bióloga, o no sé, o florista, no sé, como que prefería que fuera un signo de pregunta. O sea, que no fuera la madre la que les mandaba las flores. Claro, queda como andas a ver. Claro. No, ya tuvo varios finales la película, hasta que fue este. Bueno, Sí, eso me eso interesa, sí. Ah, claro, yo que decís vos. se Sí, te sí, revele finalmente esos dos que se encontraron, no eran. Sí, Está bueno. claro, como decía antes. No filmaban los finales, ¿no? No filmados, sino antes de filmar, como empecé a escribir la película sin saber el mensaje, dije, Pero, perdón, porque de hecho el final no se escribió hasta, el montaje estaba muy avanzado hasta que se escribió el final, ¿o no? No, eso no. ¿O estabas pensando en sumar otro final? Yo también Yo me acuerdo recuerdo que como apareció- detalle. No, es más un tema de plano, de si está este plano o no, pero digo más como de- Por ahí vos decís de última escena, pero lo de las flores, antes de filmar estaba. Antes de empezar a filmar yo estaba. Lo de las flores quiere decir cuando descubre la novia No, del digo, padre. que el mensaje eran flores, Sí. estuvo antes de filmar. Pero no fue la única hipótesis que hubo. O cómo se develaba eso, ¿no? Si era mediante este encuentro en la galería. No, eso siempre era así. Pero como cuando empecé a escribir no sabía cuál iba a ser el mensaje, en un momento de la película dije, ¿por qué me metí en esta? Como medio a escribir una película no sé, de un whodunit, ¿no? Como quién es el asesino y no saber quién es el asesino. Y escribiste un montón y a dónde estoy yendo. Entonces eso hizo que se generara mucha reescritura. Y cuando apareció No me olvides, eso fue lo que... Claro. Pero al principio lo que decía en el guión, nunca filmado en el guión, el militar a ella en el restaurante no era No me olvides. Era una frase rarísima que nada que ver. Y cuando apareció la idea de que de No me olvides, que eso la pudiera hacer pensar en la madre, que eso fuera una flor también, eso fue lo que estructuró ese camino. Bueno, ¿Quieren? Si no, que veamos. vamos a... Creo que queda la última. ¿Qué? No sé si nos escuchó. Sí. Ahí sí nos- Después cuento otro final, para mí era buenísimo y no quedó. Por eso, ese me parece Sos la que en directora. algún momento se incluyó. ¿Quién se impuso? Hola, Lepi. Discúlpame que te llame. Soy Javier, el papá de Ana. No, lo que pasa es que, como me dijo hace un rato largo ya que venía para casa y no llegó, pensé que por ahí estaba con vos. Bueno, si sabes algo de ella, si a vos te contesta, escribime, por favor, ¿eh? No, claro, sí, yo también te escribo.
Bueno, vieron que hay una escena casi igual en la película. Pero es en el baño. Más de que Claro, pero este cambio lo hicimos a partir de una muy buena intervención de Walter, de nuevo, que nos ayudó mucho en el montaje, digo, como un ojo así muy afilado, porque cuando yo escribí toda la secuencia de la chica en el restaurante nocturno, algo que nos pasa a todos es que a veces uno le pone mucho más cariño a lo que más le divierte y un poco menos de cariño a lo que te aburre un poco más. Y bueno, toda la parte del restaurante para mí está escrita con mucho entusiasmo y mucho amor, y la parte del papá con la novia en la casa está un poco más vagoneta. Era como, bueno, ¿y qué hacen? Nada, sufren. Se agarran la cabeza. Sí, como, uy, no viene, ¿qué onda? Entonces era como unas escenas que no tenían mucha gracia, mucha particularidad, que eran él y ella diciendo, ¿cómo no viene? ¿Dónde está? No atiende el teléfono. Un poco como muy espejo de lo que ya veíamos que estaba pasando. Eso fue filmado todo. Y claramente tenían mucha menos fuerza que lo del restaurante y como que no estaban generando... coacción. Sí. Bueno, claro, sumando al drama, ¿no? Claro, y la intervención muy buena de Walter fue que cuánto mejor iba a ser si él se guardaba un poquito más, que la hija no le atendía el teléfono y no estaba llegando. Eso agregaba como mucho más suspense a la situación y por lo menos siento que eso funcionó. Entonces la escena es casi igual, solamente que escondidas de ella, porque él también tiene su parte insegura y qué sé yo, y también está viviendo algo nuevo para él, entonces, bueno, ese fue para mí, el gran cambio que tuvo la película, cuando antes decía, lo que más cambió después del montaje fue eso, como toda esa secuencia, de la parte de la casa, no la parte del restaurante. No sé si vos querés sumar algo. No, y era un poco vago el padre también. Sí, pero medio decíamos, vago. como, Sí, la otra sabe que no le responde, no, el celular está apagado, él sabe lo mismo y se quedan los dos ahí. Claro. Servime otro vino. Sí, era como, bueno. Sí, no había una escena en eso. Claro. Sí, y este como desequilibrio de saberes le agregó algo a ese paralelo entre unos y otros, digamos. No, claro, la interrumpe a ella que está en otra como... Sí. También hace que se haga larguísima, pero a propósito, ¿no? Larguísima la anécdota que está contando. Claro, es la idea, sí, porque pobre, no sabe, ¿viste? Una cosa en guardavila, cualquier cosa, y uno dice, pará de hablar. Sí, era la idea, sí, total, que uno Pero supiera. eso es mejor, claro, claramente no podría haber pasado en esta versión, porque ya estaba blanqueado, que estaba Sí, pasando. era el padre mandándole mensajes, ¿por qué no me contestás? Bueno, no, era como, no iba para ningún lado eso. Bueno, si quieren les cuento el final que no quedó, que nunca se filmó. Pero... Lo que en un momento lo charlamos, en montaje incluso. Puede ser, porque siempre me quedé con las ganas, así que algún día en alguna película lo voy a poner. Ponele un blazer a Sofía. ¿Qué? Ponele un blazer Sí. a Sofía. No, era... pero para mí está bien que no haya quedado, creo que estuvo bien que no se haya Que no se filmado haya esto. filmado. Sí, claro. creo que está bien, creo que el final es correcto, pero a mí me daba muchas ganas de que, digo, el personaje de Pablo, del militar, siempre me gustó mucho, y había como me daban ganas de que él reapareciera hacia el final, pero no tenía mucho sentido que reapareciera, y entonces había un final que no tiene sentido, pero bueno, a mí me sigue gustando, que era que ella después de la galería recibía un mensaje de él que le decía, andad, Avenida de Mayo y no sé qué, ya iba, creo acompañada por la amiga, no sé, y miraba para arriba y el faro del Barolo le mandaba un mensaje en Morse, y la amiga le decía, ¿qué dice? Y se sobreimprimía como un subtítulo que era, Ana, este mensaje sí es para vos, como un gesto medio lindo de él hacia ella. Pero la verdad es que traía muchos problemas desde el final. Por ejemplo, el hecho de que no había que proyectar una posibilidad de romance entre esos dos personajes. Claro. Porque no. Y entonces eso generaba como mucha confusión y el final era... Sí, el final era otro. Pero bueno, la idea del Barolo que tiene un faro, Claro. como emitiendo un mensaje en código Morse, me parecía muy bonita y bueno.
se Que usaron ahí también Eso tenés que había algo hacer más. de las tomas, justamente. ¿Qué? Digo, respondiendo también lo de las tomas que se elegían, también era. Digo, era entender cada personaje y la relación entre los personajes en Sí. un punto. Y eso, por ejemplo, era una pauta muy marcada, la idea de que no se entendiera un posible romance. De entre parte, los sobre dos. todo de él hacia ella. Sí. Ella hacia él, bueno, que Sí, se sí, confunda, sí. ¿no? Pero sí. Igual está como una posibilidad. Está como- Cuando viene la novia tampoco es un gran problema, pero Está como posibilidad, pero la idea era que él nunca fuera generoso por ese lado, Ah, ¿no? no, Como- no. Pero ella sí, ella supongo que un poco de confusión tiene, ¿no? Sí, pero tampoco es tan decepcionante Claro, como claro, dice claro. uno. Sí, sí. No. Sí. Pero bueno, lo del valor Claro, que pero hará se para iba, otra. se iba a un lugar más, Yo te más produ- yo cursi. te consigo. Sí, 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 sí. Eso de Barolo Lo igual que dijo que maneja el faro del barrio. más como unos masones. o algo Sí. así. Sí, hay Como mensajes entre cúpulas. divina comedia. Sí, sí, re total. No, y esto me trae, no, algo es más que una pregunta, más un elogio, pero por ahí para que comentes también. Todo el trabajo de fotografía en la ciudad me parece impresionante, como, no sé, como que me hizo acordar a casi como películas clásicas argentinas, que, no sé, algo de aprovechar la ciudad, como lindo eso, como ver partes que vas reconociendo pero de una manera distinta. Me parece que es algo que, bueno, no muchas veces se logra en el cine argentino y, bueno, por eso, cómo trabajaron con Ana, eso, cómo lo pensaron. Bueno, gracias. La verdad que ahí hubo mucha invención de Ana a la hora de pensar que teníamos... Elección de locaciones, ¿no? Sí, es que, bueno, siempre decíamos como esta película se filmó durante un año y hubo 1.000 millones de scouting porque había muchas locaciones, nos divertíamos mucho en los scoutings y los scoutings eran el momento casi de mayor creación posible, bueno, además del guion y el montaje, ¿no? Como el scouting se inventaba todo y como película independiente los recursos eran muy escasos, no cortamos ninguna calle nunca, no teníamos generador, había mucha noche, exterior noche en la calle. Buscamos mucho con Ana encontrar lugares puntuales donde la luz artificial de esos lugares nos interesara y generara algo particular, como los neones. Bueno, yo quería filmar mucho el Pacífico, en la zona Pacífico, y ahí encontramos muchos carteles de neón y muchas luces. ¿Cómo? Kentucky. Sí, que... El bar donde se encuentran Walter con el padre. Sí, ese es Banchero, pero no Banchero tradicional, sino Tito Banchero. Tito Banchero, sí. Corrientes. Sí, en Calle Corrientes, que está enfrente de Farándula. Claro. Yo pensaba que era La Paz. Bueno, qué parada que hay en La Paz arriba, ¿no? Bueno, yo quería filmar, en realidad en el guión, la fiesta, que es en la nueva Paz Arriba, era en la vieja Paz Arriba. Pero cerró. Que se veía todo Corrientes y me encantaba. Y fue como, ¿por qué? Pero cuando estábamos buscando pizzerías en Corrientes y vi esa ventana que daba Farándula con el pizza, pasta, no sé qué, esto es espectacular. La pizzería es medio fea, la verdad, como que la locación es medio fea, pero la ventana y la luz de afuera era muy linda, entonces pensábamos mucho también en eso, como... Lo mismo el barcito frente al regimiento. Lo mismo el bar, que cerró también. sí, ese bar frente al regimiento de Patricios, donde están las dos conversaciones con Pablo, de día y de noche. El bar era bastante feo de adentro, la verdad, pero lo que nos importaba ahí eran las calles, y que se vieran, yo quería que se vieran las calles y que se vieran las luces y también tenía mucho colectivo iluminando y generando algo lindo de colores, queríamos que hubiera mucho color. Bueno, eso. Y ese, La Paz Nuevo, también supongo que por la esquina esa, ¿no? Claro, lo que traía de bueno la nueva Paz, digamos, era esa esquina increíble, Claro. que generaba como algo muy lindo, y también la posibilidad de todo ese recorrido que hace el personaje y que es todo vidriado y genera reflejos. Digo, hay una escena que simplemente se los ve ellos en un reflejo y con todas las luces de neón de los lugares que están alrededor,
Entonces, bueno, pensábamos mucho en el afuera. Claro, en la locación, pero en el plano que iban a Sí, lograr. sí, claro, total. Cómo el fondo aportaba hacia el adentro. Igual yo me acuerdo, porque como leí alguna versión del guión, me acuerdo que había muchos lugares que ya estaban indicados en el guión, ¿no? Sí. Godoy Cruz, la caminata por Godoy Cruz hacia el planetario, todo eso me acuerdo. Sí, total. En mi infancia, pero no sé, es un lugar medio extraño de la ciudad de Buenos Aires, no es que uno lo ve y dice Buenos Aires, ¿no? Si no Sí. lo conoces, digo, no es Corrientes y no es Julio. Total. Con eso, bueno, hay algunas locaciones que sí eran como muy, no sé, La Flor y qué sé yo, así muy reconocibles, pero había otras calles que simplemente me gustaban y que sentían que por ahí en la vida real son medio feas, pero que en la cámara podían ser lindas, como todo ese recorrido por Godoy Cruz, que para mí era lindo. Sí, que estaba desde el guión, es verdad. Sí, me acuerdo que estaba la estación de servicio del ACA. Sí, que bueno, no Fue conseguimos. otra, pero no Sí, importa. Pero me parece que hay algo de la fealdad, entre comillas, que está bien, ¿no? Porque no es una película excesivamente coqueta con las cosas. Sí. Es una película que sí maneja cierta artificialidad y cierta fantasía en cómo se ven las cosas, el planetario, los ojitos chocados. O sea, hay como cosas bonitas a priori así, con brillitos, digamos. Incluso hay a veces hasta algo de los brillos de las luces que está como exacerbado, las estrellas, eso. Las estrellas es como pero la respuesta del un por qué. filtro especial para generar eso. Se nota y es elocuente para el final, digamos. Pero creo que esos lugares también tienen que ver con esa noche de la chica que está ahí perdida. ¿Dónde se va a meter? ¿En el bar más lindo? No, Total, tenía que ser todo un poco croto y peligroso, sí. Digamos, sí. Y posible, digo, Sí, no va a ser algo con papas fritas. Sí. No va a ir muy de niño. especialidad, no va a ir a eso. Tal cual, sí, esa era la idea. Y también la estación de servicio, que es un lugar como feo, Le digamos. da la bienvenida a todos. Sí. Eso sí. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario o cuestión? ¿Cuántas veces viste la película? La idea de mostrar a Buenos Aires es magnífica. Yo acabo de volver después de 10 años y encuentro que Buenos Aires tiene unos parques extraordinarios, una estatuaria extraordinaria. Woody Allen lo hizo con Nueva York y ustedes podrían... Y lo hace como Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad extraordinaria. Yo creo que no la apreciamos. Gracias. Yo pienso lo mismo igual, digo, como por fuera de problemas que tiene la ciudad, ¿no? Bueno, el olor a pis. Sí, tiene muchos problemas la ciudad, pero como yo soy del conurbano, siento que tengo otra mirada sobre la capital, de siempre fue un poco romantizada y bueno, no sé, comparto. No sé vos. No, y algo lindo que hace que va de lo que hablabas recién, pero que un poco, bueno, que también lo hace mucho Rodrigo Moreno, pero esto de haber filmado en un lugar que ya cerró, como de ir también, como que por más que sea una ficción súper fantasiosa y bueno, hay hecho documental que, bueno, a mí siempre me gusta, ¿no? Ver, como descubrir los lugares, los que están, los que ya no. Es que todas esas locaciones, yo pensaba lo mismo, todas esas locaciones que mencionabas recién, como La Paz Arriba, el viejo La Paz, Farándula, bueno, Farándula sigue existiendo, ¿no? Pero mencionaste algún otro. Bueno, en la parte, lo que era la confitería, que ahora es la nueva Paz Arriba, pero era una cinema, era una confitería que se llama Cinema. Todos esos, yo estuve en rodajes en esos lugares y podríamos poner planos de películas que repongan todos esos espacios, ¿no? Y tu película forma parte de ese sistema, digamos, eso me parece hermoso. En 10 años o en un año vamos a poder usarla para, bueno, ya el bar que se encuentra en la militar no existe más, se podría ya usar para reponer que había en esta esquina, había esto, ¿no? En un calendario del Museo del Cine del año un 2026. Maps con todas las películas. Sí, con las capas, ¿no? De, bueno, en tal año dejó de existir este bar, pero estuvo filmado en estas películas. Bueno, y el bar de la Costanera Sur, que no es Costanera Sur, se hizo todo en la mentira del cine. Él sabe todo, sí. Que zona norte. Está en Banfield, ¿no? O sea, todo es mentira, pero bueno. Sí, así es, así somos. ¿No le iban a tirar abajo? Algo que iba a pasar con eso. Sí, ese, uy, qué terrible, ¿no? Ese no el restaurante, dice. La flor que perdió 2 pétalos.
También. Pero ya revivió. ¿viste? Sí, claro, pero... No, simplemente lo sacaron. Pero ya se las pusieron de No, nuevo. se lo Se la pusieron. pusieron de No, nuevo ya. no sabía ni que se lo Porque pusieron. durante varios meses estuvo como. Pero fue en con dos algún pétalos. temporal de... Fue en el temporal terrible, sí, sí. Yo no creo que se lo pusieron de estuvo mucho tiempo estudiando. Para mí lo sacaron y no lo pusieron. Puede ser, bueno, después nos enteraremos. Sí, ese restaurante no, es que iban a perder la concesión, le iba a quedar a otro, no sé qué pasó. ¿Dónde es eso? Es el club ¿Firmaron de eso? pescadores. Eso el club de es pescadores. en el club. Costanera Norte, en Dársena Norte. Costanera No, pero vos decís el de afuera, el de adentro Ah. es en el sur, era cerca de Puerto Madero. No, es en Dársena Norte. Dársena Pero Norte. ella dice que va al sur. Y no iba, no al sur, va a Dársena Norte. No, la parte exterior, eso es Dársena Norte. No, dice el No, interior. el, el claro, interior. el exterior es Olivos. El El exterior es en Olivos, eso es mentira. Claro, no, No, claro. Dársena Sur. Pero el no, interior está- es ahí en Norte. Puerto Madero. Norte, sí, pero Dársena ¿Dónde Norte. Ay, no sé qué es Claro, no, No, pasa Costanera que Sur. no No es es... Costanera Sur, es donde está el buquebús. Ah, bueno, chicos, perdón. No, Costanera Sur es más al sur, es acá. Claro, Ah, sí, bueno, sí, bueno, sí. casi, no importa. El Para mí es el cine sur. sí, ella cruza General Paz, pero la Es de José General Paz, Ingeniero. no Sí, importa. está bien, es el sur, para ellos es el sur. Para mí es el sur. Es muy al sur. Sí. ¿Qué más? Claro, igual bueno, se puede mentir un poco. Sí. No, sí, sí. Bueno, no sé si algún comentario más. O... Qué bueno el remix que lleva a los padres. Ah. Qué buen auto. De Dársena Norte a... Bueno. El remix que lleva, No, es que es el claro, en la escena que van, que le dice todos te quieren, ¿no? No, el No. que lleva, cuando ella entra a la cuando. casa, llega el papá con la Ah, cuando, novia. que llega después de ella. Sí, sí, Claro, todo. ¿sabes qué lo pensé? Dije, mirá qué bueno que cruzó. que está acá. Totalmente, sí. Sin quejarse. Seguro que era un Uber Claro, buena un Uber onda. trucho. Bueno, y si uno presta atención, todos los extras están recontra repetidos, ¿no? Sí, Porque éramos la que 5 tiene el gatos locos. sombrero en el vernissage. Por ejemplo. La que tiene el sombrero en el vernissage es la única que puede llevar un sombrero a una vernissage. Igual el indio cortó la mejor escena que la mía, que yo hablo. No, me la cortó. Es todo así. La escena del remix. Pero, Tenemos quejas los actores. pero el remix no hablaba. Nuestro camino a Hollywood ha sido totalmente cercenado. Yo vi la medio de casualidad, vi en el newsletter del Museo del Cine. Justo una amiga también había pasado esto del brazo, hace un tiempo se cayó la bici, qué sé yo, y como que ya, entonces flasheábamos con esta idea de qué pasaba si tenía medio cyborg de La placa. de la placa, sí. Caí de casualidad, me llamó la atención, me gustó mucho esto como de, no sé, la psicología un poco del personaje y cómo, no sé, cómo salimos de la adolescencia o cómo pasábamos por todo ese tránsito. Me parece que, no sé, pocas veces se pone en discusión esto de cómo dejar los dibujitos o la fantasía y chocarnos con estos conflictos de la adolescencia, porque no es que, o sea, que existen y no sé cómo abordarlos, me parece muy necesario. Como no es tan fácil pasar de un estadio al otro y salir de eso, de la fantasía, de escuchar voces o las películas o creernos todo eso y no sé, me parece interesante. Y también desde el lugar femenino, también como que se ponga así esa fragilidad de los vínculos, de no confiar, de no creer, de romper los vínculos con tus amigas, con tu mamá que no está, así como todo. Claro, porque podría haber pasado, por fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero podría haber pasado por psicótica también, ¿no? Como si nadie le acompañaba en eso de, Claro. de recibir mensajes, ¿no? Si le contaba al padre en un mal momento... No, llevaba otro tipo de médico. Claro. Y más hoy en día con lo que está de moda con la miniserie de Netflix. Claro, no la vi todavía. ¿No la viste todavía? Pero respondiéndole un poco, gracias por el comentario de la pregunta. Sí, hay algo muy lindo que dijo la actriz cuando presentamos la película, creo que Mar del Plata, no me acuerdo, creo que Mar del Plata. Creo que ella lo resumió muy bien, como lo que al personaje le pasa que ve cómo las amigas van avanzando y ella no, y es algo muy de esa edad, que efectivamente lo que dijiste, los dibujitos, es una sensación que yo tenía cuando era chica también, de mi mejor amiga me dijo, yo ya no veo dibujitos, y yo
no, yo tampoco. Y diciendo, ¿cómo que? Y bueno, nada, y es algo muy doloroso, ¿no? Porque no todos tienen los mismos tiempos. Querés seguir viendo y se sí, normal. Están buenísimos los dibujitos. Pero más allá de la reivindicación a los dibujitos, cada uno tiene sus tiempos y bueno, y es muy doloroso, no sé, compararse con nosotros en la adolescencia, es un momento muy terrible. Y, bueno, y la misma actriz Sofía, que fue creciendo mientras hacíamos la película, en un momento dijo como, ahora que estoy más grande la vi y entendí más por lo que le pasaba al personaje, que antes era más chiquita y no estaba en el mismo momento. Me sumo a lo que dijo, yo la veía y pensaba, es exactamente lo que se siente tener 14 años y sentirte excluida de todo el mundo. Y te quería preguntar, porque dijiste como para vos el mensaje era las flores, como de dónde surgió eso, o si tiene otro significado, o si es literalmente flores, o porque siento que resalta totalmente y que vos lo especifiques y que digas es el mensaje. Me parece hermoso que sean flores, pero no sé si hay algo atrás o es simplemente flores. Bueno, qué bueno, gracias. Es difícil la respuesta, me cuesta elaborarla, pero yo quería que, o sea, por un lado me parecía muy hermoso que fueran flores, porque me encantan las flores, me parecían como una imagen muy linda, los nombres de las flores me parecían hermosos y que tuvieran como esta posibilidad de interpretarse de diferentes maneras, ¿no? Como No me olvides, Estrella de Belén, que también es la estrella que llevó a los Reyes Magos, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Todo eso me parecía muy lindo, pero en definitiva lo que quería es que el mensaje realmente no fuera para ella y que fuera algo simple. Y que en ese sentido, digamos, de todo lo poético que puede ser una flor, que hay algo también de crecer que es aceptar eso de que uno no es el centro del mundo y que a veces la alineación de los planetas no está hablando de nuestra vida, más allá de que sí defiendo que uno crea en todo lo que quiera creer y trate de encontrar sentido en las cosas. Bueno, por eso medio contradictoria mi respuesta, pero que fueran flores es una manera de decir, bueno, está bien, esta aventura estuvo buenísima, pero se terminó acá, ya está, como no voy a seguir rascando. Y... está bien quedarse sin saber cosas. Sí, perfecto. Esto me permitió entender que hay misterios en el mundo y eso está buenísimo y el mundo es interesante y hay que tener curiosidad. Pero bueno, la madre se murió y ya está, y hay que crecer, hay que avanzar y como uno pueda. Y ahí la gran frase, brindemos por el misterio. Sí, brindemos por el misterio, ¿no? Bueno, sí, la vida es eso, es misterio, qué sé yo. Y de última compusieron ahí unas canciones, fue re útil. Sí, claro, sí. Ahí un tema que le pusieron después No me olvides. Eso. Bueno, podríamos seguir, pero no sé qué hora es.